Pobre capitán, recién llegado y ya con todas estas cuestiones, se lo notaba bastante estresado, por supuesto. Hoy les voy a contar una de las tormentas más fuertes que me tocó vivir hasta el momento en mi carrera de piloto de ultramar o oficial de cubierta. Esto fue en el año 2016, en los primeros días de octubre. Yo estaba embarcando en un crucero en Baltimore, Estados Unidos, y íbamos para las Islas Bermudas. Era un crucero de una semana, digamos, con 2.400 pasajeros y 800 tripulantes. La particularidad de este día es que justo cambiaba el capitán que teníamos a bordo por una emergencia, que fue que se adelantó el parto de su primer hijo. Se adelantó y quiso volver a la casa, lo solicitó la empresa se lo autorizó y mandaron a un capitán que estaba prácticamente retirado, un capitán muy grande, ya jubilado, pero seguía con todos sus papeles en orden y lo tenían siempre de backup en esta empresa para este tipo de casos. Cuando un capitán se tenía que ir por algún tipo de cuestión, venía, pero hacía ya más de 15 años que no navegaba recurrentemente en la empresa, sino que estaba en su casa siempre en stand-by y cada tanto se embarcaba. Bueno, la cualidad de lo que pasa este día en particular es que se estaba desarrollando un huracán, que era el huracán Matthew. Fue un huracán que devastó Haití, fue uno de los, o el más fuerte en los últimos 50 años para Haití, por ejemplo. Este huracán ahí tenía su fuerza, su intensidad máxima la tuvo cuando estaba llegando a las costas de Haití. Después tocó tierra levemente en la Florida, y tocar tierra para un huracán hace que pierda fuerza porque el combustible de un huracán es la misma, las corrientes cálidas. Ahí está la corriente del Golfo, que es cálida y se reabastece con eso. Cuando toca tierra deja de tener ese combustible y va perdiendo un poco de fuerza. Lleva algunos días hasta que se disipa. Tiene que o tocar tierra o encontrar las aguas más frías para no seguir reabasteciéndose, digamos, por decirlo de alguna manera así. La cuestión es que veníamos ploteando este huracán, sabíamos que nos iba a encontrar justo para ir de Baltimore a las Islas Bermudas. Hay una bahía que se llama Chesapeake Bay, que son 150 millas, lleva unas más o menos 8 horas hasta llegar a mar abierto, y se va con práctico a bordo durante este trayecto, y al llegar a mar abierto se baja el práctico por lancha y seguimos el viaje para las Islas Bermudas. ¿Qué pasa? Este huracán estaba en puerta, ya lo teníamos encima, ya había pasado por aquí, ya veníamos viendo los reportes y los desastres que venía haciendo, incluso por toda la costa este de Estados Unidos venía haciendo inundaciones, destrozos, y ahora nos tocaba que nos llegue a nosotros. La mayoría de los buques en ese momento decidió quedarse en puerto o ir a fondeadero, pero literalmente ninguno decidió salir a navegar. ¿Qué pasó? Teníamos la posibilidad de zarpar, ya teníamos todos los pasajeros a bordo, este capitán recién llegaba a bordo, y para que sepan algunas de las cuestiones que a uno le empieza a generar la tormenta, uno la disfruta, pero cuando ves que hay un capitán un poco inseguro, esa inseguridad se transmite. ¿Qué pasaba con este capitán? Que estaba jubilado hacía mucho tiempo y hacía mucho que no se notaba que no navegaba, por lo menos en esa empresa. Y tanto así que yo era el encargado de preparar el Captain's Speech, lo que iba a decir el capitán a los pasajeros. Le preparo todo lo que tiene que decir y cuando le digo ya está su speech preparado, listo para que le hable a los pasajeros, me dijo, no, eso no sé cómo lo hacen acá, no sabía que se hacía eso, o por lo menos no lo recordaba, se notaba medio perdido, y me pidió a mí que lo haga, y yo hice la vez del capitán, hablé como si fuese el capitán hablando a los pasajeros. Así que eso ya me causó un poquito de intriga o de curiosidad por qué estaba tan perdido en esas cuestiones, que es algo básico, pero bueno, quizás era un detalle. Después, la verdad que era un muy buen capitán, pero claro, no estaba tan adecuado a los procedimientos de la compañía y había perdido un poco el ritmo de este tipo de cuestiones, de hablar a los pasajeros, y eso ya estaba más en retirada. La cuestión es que no podíamos ir directo a las Islas Bermudas porque era demasiado fuerte esa tormenta que se venía.
Así que empezamos a hacer planes de backup. ¿Qué pasaba? Si nosotros decidíamos no zarpar, la totalidad de los pasajeros se bajaba y la empresa perdía demasiado dinero. Entonces esa no era una opción probable. Lo otro que podíamos hacer es ir a fondear, y también estábamos evaluando la posibilidad de ir a navegar cerca de costa. A 3 millas de costa se podía abrir el casino y por lo menos generábamos algo de dinero para la empresa, la pérdida no era tan grande y entre cualquier eventualidad podríamos ingresar y resguardarnos adentro de la bahía. El capitán apenas llegó hacía un par de horas y ya tenía que empezar a tomar decisiones bastante críticas. Decide preguntarle al primer oficial de navegación, en ese momento un inglés de 24 años, pero estaba capacitado por lo menos para lo que era su tarea, que era hacer los planes de viaje y ese tipo de cuestiones, trazar derrotas. Le pregunta a él a ver qué le parece, qué es conveniente, para dónde tiene que ir. No si zarpar o no, pero le quería llevar a la empresa algunos planes de viaje y que le dijeran qué querían que haga. Cuestión es que el inglés le gustaba mucho Nueva York, así que le propone ir a Nueva York. Como backup le dijo Saint John, Canadá, que era mucho más lejos, pero en la intimidad nos dice, bueno, Nueva York está recopado, vamos para Nueva York en vez de ir a las Islas Bermuda, porque nosotros teníamos que ir sí o sí para el norte. Este huracán iba a pasar por la latitud de Bermuda y se iba a seguir yendo hacia el este. Entonces no tenía sentido agarrar ningún puerto para el sur, sino todo para el norte. Y bueno, Nueva York era un plan más o menos que se ajustaba al tiempo de viaje que teníamos que hacer. Pero bueno, para los pasajeros, muchos de los pasajeros que teníamos a bordo venían de Nueva York, así que no iba a ser muy conveniente, pero en ese momento no lo tuvimos en cuenta, no nos dimos cuenta de esto y creo que a todos se les escapó. Pero la cuestión es que el capitán, con estos 2 planes de viaje, va y le pregunta a la oficina qué quieren que haga. ¿Me quedo en puerto? ¿Zarpo para las Bermudas? ¿Hago alguno de estos planes de viaje? ¿Qué quieren que haga? Pobre capitán, recién llegado y ya con todas estas cuestiones, se lo notaba bastante estresado, por supuesto. Vuelve a los pocos minutos y de la oficina le dicen: queda a su criterio, haga lo que a usted le parezca, y una aclaración, tenga en cuenta que si usted no zarpa, la empresa pierde 6 millones de dólares. Esa fue la aclaración hacia el capitán. Sí, quedó a criterio del capitán, y el capitán es el último responsable y es el representante de la empresa a bordo, así que básicamente si pasaba algo le iban a echar la culpa al capitán, pero si perdían esa cantidad de dinero iba a ser bastante devastador para la empresa. No es poca plata que un crucero no zarpe y que tenga que desembarcar a todo el mundo, quizás costear gastos de retorno y cuestiones de ese estilo. Cuestión, decidimos zarpar, después de debatirlo entre todo el equipo del puente, zarpamos y seguíamos con esta duda de a dónde íbamos a ir, pero lo íbamos a decidir una vez que estemos en mar abierto, a ver con qué nos encontramos. Apenas zarpamos, los vientos no eran tan fuertes, de 15, 20 nudos, apenas zarpamos, pero en el transcurso de la navegación, ya a mitad de la bahía, ya empezó a subir más y más los vientos, llegando a 40, 50 nudos, ya era un viento bastante fuerte, el barco se empezaba a escorar, así que teníamos que trasvasar lastre, que es agua de mar en tanques del fondo, que hacen que el barco se estabilice. Si tengo mucho viento pegándome de la banda de estribor, por ejemplo, transfiero este agua de lastre de babor a estribor y me compensa esa fuerza que me está haciendo el viento. Así que esto ya lo empezamos a hacer en la navegación y íbamos compensando, y hasta ahí se la bancaba bien el barco. La cosa es que llegamos ya casi al final de esta bahía, 150 millas, esto sería ya la 1 de la mañana más o menos, y toca desembarcar al práctico. Ya todo en nuestra cabeza todos sabíamos que ese práctico no se iba a poder desembarcar, porque se desembarca únicamente por lancha, y aunque se desembarque en algunos lugares por helicóptero, con ese viento tampoco se podría haber desembarcado, así que no era una posibilidad. Pero igual llamamos al Pilot Station a ver qué consideraban. Nos dijeron imposible desembarcar al práctico, se lo tienen que llevar con ustedes. Hablamos del práctico, el práctico ya sabía de esto, y bueno, ya había bastante oleaje, mucho viento, sería muy peligrosa la operación de desembarcar al práctico. Así que decidimos salir con él y que haga el crucero con nosotros. Cuando llegue a puerto veía cómo se volvía. La cuestión es que nos toca el último punto de reporte hacia el Coast Guard para avisar que estábamos dejando su esquema de tráfico, y en este saludo que hacemos con el Coast Guard, medio de película, por la radio nos contestan:
good luck out there, como buena suerte ahí afuera. Nos dicen que estaban soplando arriba de 90 nudos de viento y que no había nadie navegando. Ese fue el saludo y nos desearon buena suerte. Se notaba el estrés entre todo el equipo, o por lo menos tensión, había mucho silencio, más allá de que un ruido impresionante en lo que es el viento, el crujido del barco que de chapa se escuchaba, como los carritos justo arriba del puente teníamos una de las cocinas más grandes del barco y se escuchaban los carritos golpeando para todos lados, platos que se caían, se movía para todos lados el barco. ¿Qué nos pasa a continuación? Nos pasa que tenemos que seguir por un canal buscando el mar abierto, pero el canal lo tenemos que respetar porque nuestro calado, más o menos estaba calando unos 8 metros y medio ese barco, 7 y medio, 8 y medio por ahí. Si salíamos del canal nos varábamos, o sea, era poco profundo fuera del canal. Así que este canal nos iba a llevar unas 2-3 horas de navegación por lo menos, hasta que podamos cambiar de rumbo. Y justo nos poníamos perpendicular a la dirección del viento, entonces teníamos todo el viento con mucha fuerza, ya 90 nudos de viento, unos 170 km por hora, 160, 170 km por hora pegándonos por la banda de estribor, lluvia muy intensa y teníamos que mantener esa proa, ese rumbo durante 2 o 3 horas, por lo que generaba una escora impresionante en el barco. Esta escora la podríamos compensar con el lastre, pero ya teníamos todos los tanques de agua de lastre lastrados, habíamos tomado más agua de mar de lo que tenemos. En uno de estos buques tenés de 2 a 4 healing tanks, que son tanques compensadores que siempre tienen agua adentro, y vas trasvasando esto. Adicional a esto, si esos healing tanks no te son suficientes, podés tomar lastre para seguir compensando. Ya teníamos todo el lastre cargado de la banda de estribor y el barco seguía escorado bastantes grados a babor, así que de un lado más o menos que veíamos el agua y del otro lado el cielo. Y una de las peores cosas que nos pasa en ese momento es que al estar escorados y una lluvia torrencial muy fuerte durante mucho tiempo, unas 2-3 horas de canal que teníamos que hacer hasta que podamos cambiar el rumbo y que el viento nos empiece a afectar menos y empezar a pegar por la popa para poder estabilizar el barco, era que esta lluvia entraba en los balcones de los camarotes y los drenajes de estos balcones están hacia la banda. Entonces se llenaba los balcones de agua y empezaba a ingresar en los camarotes. Esto no era más que agua, pero era una cantidad impresionante de agua que se iba metiendo en los camarotes de los pasajeros, y los pasajeros ya aterrados porque el barco está escorado hacía mucho tiempo y encima el ingreso de agua en un camarote en el medio del mar da esa sensación de hundimiento. No iba a pasar porque encima eran camarotes que están muy altos, en las cubiertas 7, 8, pero esa sensación la tenía. Así que, ¿qué pasa? Todos los llamados de emergencia de los pasajeros van directo al puente. El puente ya estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos con esos vientos bastante intensos y el oleaje, así que estábamos muy enfocados en la navegación, pero empezaron a llamar a los teléfonos tremendamente, pero muchos llamados, que eran de cada uno de estos camarotes diciendo, algunos ya directamente el mensaje era nos hundimos, y otros era se está ingresando agua al camarote, se me está mojando todo, o desesperación, pánico, alguno que se cayó, que se resbaló. Tuvimos que llamar otros oficiales que no estaban de guardia, estaban en su tiempo de descanso, para que nos ayuden con las llamadas, porque eran demasiadas las llamadas y esa carga hace que pierdas el foco en la navegación por estar atendiendo otras cosas que también son importantes, pero la prioridad es navegar de forma segura. Lo único que podíamos hacer era transmitir calma a través de los anuncios. Esto se fue haciendo periódicamente, diciendo que llegamos a cambiar de rumbo, que por ahora era un rumbo que teníamos que mantener, que no se preocupen porque realmente no había un riesgo, pero sí una situación que genera bastante estrés en un pasajero que no está acostumbrado a la navegación en alta mar. En medio de todo ese caos nos llaman también que teníamos un solarium roof, que es como un techo de vidrio, paneles de vidrio de 3 metros por 3 metros, se empezaron a desprender y a volarse estos paneles de vidrio. Y se volaban y se caían adentro de como 3 o 4 de estos paneles, fueron cayendo
adentro donde estaba el área de la pileta interna. Y bueno, lo veíamos por las cámaras. Era bastante tremendo lo que estaba pasando. Se aisló todo área que podían volar cosas, se fue aislando y evacuando. Ya estaba casi todo evacuado porque se les pidió a los pasajeros que se queden en sus camarotes para que no anden deambulando y algún elemento que se va de una banda a la otra lo pueda lastimar. Así que esto se les pidió, pero bueno, son pasajeros. Algunos decidían seguir saliendo y deambulando por el barco, por más que se trató de restringir todas las áreas públicas para que los pasajeros estén en sus camarotes. Luego de unas 3 horas de navegación por este canal, logramos abandonar el canal y empezar a caer a babor, poniendo rumbo norte y dejando atrás de a poco el huracán, pero sobre todo cambiando la forma en que nos afectaba el viento. Ahora nos empezaba a pegar de popa, ya no nos molestaba tanto en cuanto a las coras, y lo único que quedó molestando fueron las olas, que llegaron a ser olas de arriba de 10 metros, y esto, si bien es muy incómodo para el pasajero, también deteriora, puede generar algún tipo de problemas en la estabilidad del buque. Así que seguimos así. El capitán en todo momento fue dando tranquilidad a los pasajeros, pero una de las cosas que sucedió, que impresionaba bastante, es que ya teníamos rumbo norte, Bermuda hasta el este, y el capitán seguía diciendo que íbamos para las Bermudas, pero les iba diciendo que tengan en cuenta el temporal que teníamos, que todavía eso estaba pendiente, pero seguíamos para las Bermudas. Los pasajeros que viajan continuamente sabían ya que no íbamos a ir a las Islas Bermudas, y si uno miraba el GPS de su celular, sabía que íbamos con rumbo norte, medio raro, ya se notaba que estábamos alejándonos mucho de las Bermudas. Y bueno, al segundo día de navegación se decidió ir directamente para Nueva York. Llegamos a Nueva York con varias roturas, los paneles del solarium, se fisuraron algunas cubiertas, pero no eran de la estructura principal del barco, eran de las cubiertas superiores. El barco, al agarrar oleaje, se pandea, queda como mucho empuje en el medio cuando agarra uno la cresta de la ola, y se queda sin empuje en los extremos y hace que se mueva de una manera que puede generar algún tipo de rotura, como pasó acá, una fisura en las cubiertas 8 y 9. No hacía la estructura principal del buque, pero bueno, hubo que después, con el tiempo, fuimos a dique seco a hacer reparaciones en eso. En ese momento se trajo un equipo que lo reparó temporalmente. ¿Y qué pasó? Que los pasajeros estaban muy enojados con haber llegado a Nueva York, ya estaban tremendamente enojados con haber zarpado de esa manera, con semejante temporal en puerta, habiéndolo predecido, zarpamos igual. Y bueno, unos 500 pasajeros se desembarcaron en Nueva York, muchos reclamando que Nueva York era donde ellos vivían, entonces habían tomado un crucero para ir a otro destino y volvieron a su puerto de donde vivían. Así que muchos se bajaron, unos 500, y otros, por el miedo que vivieron, no quisieron volver a embarcar, más allá que el temporal después ya había pasado y a la vuelta no íbamos a tener ese tipo de tormenta. Al finalizar un crucero, se le deja un formulario con algún tipo de reseña, crítica que quieran hacer. Bueno, esto llega a los tripulantes, a los oficiales, y se puede evaluar mejoras y cuestiones. Cuando leíamos los comentarios, tenían toda la razón, y muchos decían: mis hijos van a tener trauma de por vida, esto no es para asustar a nadie, pero son cosas que pasan. Pero hablaban de este tipo de cuestiones. ¿Qué pasó? Que la empresa tuvo que, a muchas personas, supongo que los que se quejaron más fuerte, reintegrar el pasaje completo, y a la totalidad de los pasajeros se les regaló un voucher para hacer un crucero a futuro, ¿no? Cuando quieran, completamente gratis. Muchos dijeron: ni siquiera vamos a tomar ese crucero, muchos otros lo van a aprovechar. Fue un caso excepcional, pero la conclusión de todo esto, para mí, además para contarles algo que es interesante de lo que le pasa a un marino mercante, las decisiones que tiene que tomar un capitán y el equipo, cómo tenemos que trabajar todos en conjunto para llegar de forma segura a destino, y las cosas con las que tenemos que lidiar. A veces desde la oficina no tenemos el respaldo que quisiéramos, y siempre es uno el que toma las decisiones y no hay mucho a quien acudir. Estando en alta mar, uno se salva solo también. Así que mi conclusión un poco fue tomar algunos aprendizajes de esa experiencia. Me impactó cómo el capitán
se le dejó toda la responsabilidad máxima y ahí se hizo evidente esa responsabilidad máxima que tiene, cómo la empresa dejó todo a su criterio y si el criterio del capitán no es el adecuado, las consecuencias a las que uno puede llegar. Si bien acá no pasó nada grave, no hubo ningún tipo de accidente fuerte, en una de estas reseñas al final del crucero un hombre puso que uno de esos paneles de vidrio que les conté anteriormente había caído en el mismo lugar que él estuvo 3 segundos antes. Justo pasó y se cayó el panel, o sea, lo podría haber matado. Así que cosas que hubiesen o que pueden pasar a bordo y a las que uno se tiene que enfrentar posteriormente por una mala decisión o una buena decisión. En este caso, sí, la empresa supongo que perdió menos plata que si no hubiese zarpado, pero no se limita todo al dinero, sino al resguardo fundamentalmente de las vidas en el mar. Eso es la primera cosa por la que tendríamos que velar. Es importante recapacitar y medir las consecuencias y saber que también al capitán es al que se le van a ir a pedir las primeras explicaciones de por qué tomó esa decisión, y las empresas en general a veces se lavan las manos y el capitán queda como el principal responsable porque lo es también. Él es el que al fin de cuentas toma las decisiones en representación de la empresa. Hasta acá esta anécdota, espero que les haya gustado, que no les haya sido demasiado aburrido el video. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si les parece que les siga comentando algunas anécdotas de a bordo. Y si quieren también algún próximo video donde les comento cómo tomamos los pronósticos a bordo, cómo vamos planeando nuestra derrota según el pronóstico que tengamos en el próximo viaje. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.